le titulé este mensaje, el largo camino entre la oración ofrecida y la oración contestada. Está largo, ¿verdad? Pero es el largo camino entre la oración ofrecida y la oración contestada. Es decir, que a veces nosotros oramos, pedimos algo, y entre que lo pedimos y que lo recibimos, a veces Dios contesta inmediatamente, ¿verdad? ¿Cuántos han podido recibir una respuesta del Señor así bien inmediata? Que tenías un dolor de cabeza, tenías un dolor de piernas, de estómago, y oraste y ¡fum!, se fue en el momento. ¿Cuántos han experimentado algo así? Pero también a veces no lo recibimos inmediatamente, sino que esperamos y esperamos, y a veces esa espera se vuelve en un largo camino. ¿Cuántas cosas o promesas o cuántas oraciones que tú le has hecho al Señor aún no has visto la respuesta? ¿Tienes por lo menos alguna? Tenemos, ¿no? Entonces, a eso me quiero enfocar el día de hoy. El largo camino entre la oración ofrecida y la oración contestada. Y en la semana estaba viendo, hay una ruta, si me ayudan ahí con las imágenes, hay una ruta en Estados Unidos que se conoce como el Sendero de los Apalaches. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Si no, ahorita se los voy a explicar. Y lo encontré porque llevo ya 3 meses tratando ahí de estar haciendo ejercicio, sobre todo corriendo, y me da mucho gusto porque varios de ustedes también ya se animaron y están saliendo a correr. Entonces he estado leyendo como artículos de cuestión de correr y para corregir mi postura, y me encontré esto del Sendero de los Apalaches. Y el Sendero de los Apalaches es una ruta de gente que se dedica a hacer senderismo. ¿Sí sabe qué es esto? O sea, es que la gente se pone su mochila y hace unas caminatas pero larguísimas. Entonces la ruta de los Apalaches es una ruta, es un recorrido que está en la zona este de Estados Unidos y tiene una longitud de 3,500 kilómetros. O sea, es impresionante, ¿no? Es una ruta que tiene la longitud de 3,500 kilómetros. Aquí tengo un poco de información. Se extiende desde la montaña, se llama Springer, que está en el estado de Georgia. Y termina en el monte que se llama Monte Katahdin, en la ciudad de Maine. Atraviesa 14 estados de Estados Unidos. Y ese recorrido atraviesan, hay algunas imágenes, pero atraviesan bosques, atraviesan montañas, atraviesan algunos pueblos. De hecho, no les recomiendo, pero si alguna vez usted película, que no se la recomiendo y ojalá nunca la vea, pero la película de la bruja de Blair, todo esto según ocurre en parte del Sendero de los Apalaches. Entonces, olvídese lo que dije. Le voy a béseme ese infrarrojo para el meme, ¿no? De bórreme por favor ese mal recuerdo del mal amor cuando le quieren tomar la temperatura. Pero bueno, el Sendero de los Apalaches es un recorrido de 3,500 kilómetros, o sea, larguísimo. Atraviesa 14 estados de ahí en Estados Unidos y atraviesan por bosques, una parte de montañas, otra parte de nieve, otra parte atraviesan algunos pueblos. Y las personas que se dedican a hacer esto profesionalmente, por lo menos lo tienen que hacer una vez en su vida. Y estaba leyendo algunas historias, pero hubo una que se me hizo súper interesante. Muchas personas han hecho ese recorrido. La persona que menos se tardó, y todo esto lo hacen caminando, la persona que menos se tardó aproximadamente 65 días, es la que lo ha hecho más rápido. La persona que más, hay personas que lo han hecho hasta en 6 años. No se los han aventado los 6 años de corrido, sino hacen una parte, luego se regresa a su casita y el otro año regresa. Pero hubo una persona, una historia que me llamó mucho la atención, y es un hombre que se llama porque todavía está vivo, se llama Bill Irwin. Si me ayudan ahí con la foto, ese hombre me llamó mucho la atención porque ese hombre en 1990 hizo ese recorrido acompañado de su perro, un pastor alemán.
¿Y quién era Bill Irwin? Era un exalcohólico en recuperación. Ahora se había convertido en un fiel creyente de Cristo. Y él una vez en una predicación escuchó lo que dice 2 de Corintios 5:7. No lo busques, se lo voy a leer yo. 2 de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. O como dice la versión Reina Valera, vivimos por fe y no por ¿qué? La característica que tenía Bill Irwin es que era ciego. Era un hombre, era un exalcohólico que estaba en recuperación. Se había convertido en un fiel creyente y él escuchó esto, que los cristianos vivimos por fe y no por vista. Entonces él tomó esta palabra y en 1990 se lanzó a la aventura de atravesar el sendero de los Apalaches. Se tardó aproximadamente 8 meses. 8 meses. No llevaba, solamente llevaba, creo una otra, no sé si tengo otra foto. La característica era que era ciego. Él fue solito, sin nadie más, solamente acompañado de su perro, su Lazarillo. Él cuenta en su historia que en ese viaje se cayó aproximadamente 5,000 veces. Era ciego. Esto equivale aproximadamente, por lo menos un día se cayó, cada día se caía 20 veces. Su historia cuenta que sufrió hipotermia, varias veces sufrió hipotermia. Cuando llegó traía varias costillas fracturadas. Sus rodillas y sus manos, especialmente cuando le tocó cruzar por la parte de la nieve, quedaron dañadas. Pero logró concluir esa larga caminata y él se recordaba y tenía presente esto, 2 de Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Y terminó la carrera y se me hizo extraordinaria esa historia porque era un hombre ciego y a pesar de que al día se caía 20 veces, se volvía a levantar y se recordaba, vivimos por fe y no por vista. Y llegó medio amolado porque traía varias costillas fracturadas, varias veces estuvo a punto de morir por la hipotermia, especialmente cuando atraviesan la zona de la nieve. Y solamente él tomó su mochila, su perro y creyó, y logró terminar la carrera. Ahora, tú y yo estamos haciendo exactamente lo mismo. Quizás no estamos atravesando el sendero de los Apalaches, pero sí estamos atravesando el sendero de la vida. Que es mucho más complicado, quizás mucho más difícil y mucho más largo. Estamos caminando por un camino que puede ser mucho más difícil y a veces más complicado. El Señor Jesús, a veces pensamos que si nos hacemos cristianos y creemos en Dios, todo es color de rosa, pero recordemos que no es así. La vida tiene sus dificultades. A veces te tocará caer, a veces te tocará morirte de frío, a veces tendrás ahí unas costillas fracturadas. Pero tú y yo estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Bill Irwin en 1990. Estamos en un largo camino, en el sendero, quizás no el de los Apalaches, pero sí el sendero de la vida. A ver, repite después de mí. Yo estoy atravesando el sendero de la vida. Ahora, el tema hoy es el camino el largo camino entre la oración ofrecida y la oración contestada. Y te pregunto, ¿conoces ese camino entre que haces una oración y entre que recibe la respuesta? A veces se vuelve un camino largo, ¿verdad? Muy parecido al que este hombre atravesó. ¿Conoces todas las dudas que te empiezan a llegar en ese momento? Porque verdad que entre que oras y recibes, te surgen un montón de dudas. ¿Y valdrá la pena? ¿Se podrá solucionar esto? ¿Esto tendrá solución? ¿Has experimentado esa terrible desesperación que comienzas a sentir y dices, híjole, ¿y si no? Bueno, el libro de Juan, y le voy a pedir que me acompañes al libro de Juan, nos cuenta una historia que nos puede inspirar en esto. Juan capítulo 4. Vamos a leer una historia que quizás tú la conoces ya muy bien, pero esta historia nos va a inspirar. Recordemos que Juan escogió todas estas historias para recordarnos que nunca estamos solos.
Entonces, Juan capítulo 4, versículo 43. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pasados los 2 días, siguió Jesús camino a Galilea. Ahora, recordemos, la semana pasada, ¿cuál fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús que vimos? Convirtió el agua en vino. Luego pasó el suceso de la mujer samaritana que está en el capítulo 3, perdón, ahí en el capítulo 4, pero inmediatamente ocurre esto. Dice, pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Y esto lo dice porque del lugar donde él era, donde era originario, no creyeron mucho en él. Y por eso dice, o sea, nadie es profeta en su propia tierra. Pero después continúa diciendo el versículo 45. Dice, sin embargo, los galileos lo recibieron bien. O sea, viene de donde él pertenecía. Ahí no habían creído mucho en él, pero llega a Galilea. Dice, dice, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. ¿Sabe qué había ocurrido en la celebración de la Pascua? Lo que había ocurrido es cuando, no nos lo narra Juan, pero sí nos lo narran los otros evangelios, es cuando Jesús llega al templo, están celebrando la Pascua y se da cuenta que está hecho, que se ha corrompido el templo. Se ha corrompido el templo y es el suceso cuando dice, mi casa será llamada casa ¿de qué? Y ustedes la han convertido en una cueva de... Esto es porque estaban haciendo bastante corrupción. Y en el tiempo de la Pascua venían los judíos de todos los lugares, de todas las tribus, venían a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, pero muy mañosamente los sacerdotes decían, híjole, tu animalito está mal, no está bueno. O sea, no, así que no pasa, ¿no? Como cuando vamos a verificar el carro, no pasa, pues, ¿quieres ayuda? Y sabes de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Y no, pues sí, échame la mano. No, mira, primero les decían, no puedes pagar con tu moneda de tu ciudad, tienes que pagar con la moneda local de aquí. No, pues es que yo nada más, entonces ve, y lo mandaban y adelantito había una mesa que les hacían el cambio y les cobraban una comisión. Y luego le decían, pero tu animalito no te sirve, pero mira, si vas acá con el otro sacerdote, él tiene unos bien buenos que sí van a pasar. Era un poco, resumidas cuentas, toda la corrupción que se estaba haciendo. Entonces cuando ve Jesús que esto está ocurriendo, por eso se enoja y dice, mi casa será llamada casa de oración y usted la ha convertido en cueva de ladrones. Eso ocurrió en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Entonces los que lo vieron dijeron, wow, qué autoridad tiene este hombre. Y por eso nos narra, dice que los galileos lo habían recibido bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo ahí. Cuando se refiere a todo lo que hizo ahí, es esto. Luego sigue el versículo 46. En su paso por Galilea, Jesús llegó ¿a dónde? A ver, repite después de mí, Caná. Entonces va hacia Galilea y antes se detiene en una ciudad que se llamaba Caná. Era un pueblo pequeño. Caná era un pueblo pequeño, dice, donde había convertido el agua en vino. O sea, es el mismo lugar donde había hecho hace unos días atrás el milagro, donde había estado en las bodas. O sea, estuvo en Caná, se fue a Jerusalén y luego iba hacia Galilea y se detiene otra vez en Caná, donde ya lo habían visto hacer su primer milagro. Entonces dice que Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, ahora pongamos mucha atención a estas dos ciudades. Tenemos por un lado Caná y la otra ciudad que se menciona, ¿cómo se llama? Capernaum. Ahora, entre Caná y Capernaum hay una distancia aproximadamente entre 35 y 40 kilómetros. Si nosotros lo vemos ahorita ya teniendo transporte público, pues, es un recorrido de, ¿cuánto podría ser? 40 minutos, ¿no? Con tráfico 1 hora. Pero en aquellos tiempos los recorridos la mayoría los hacían caminando. Y era un recorrido que se llevaba caminando aproximadamente 8 horas. De Caná a Capernaum era un recorrido que si tú lo hacías caminando aproximadamente te tardabas 8 horas. Entonces dice, y ahorita por qué le estoy explicando todos estos datos. Dice que había ahí cerca en Capernaum, había un funcionario de gobierno.
O sea, un hombre que trabajaba para el gobierno. Había un funcionario de gobierno que tenía un hijo. ¿Y cómo estaba ese hijo? Muy enfermo. Entonces Jesús, en su paso por Galilea, llega a una ciudad, un pueblito pequeño que se llama ¿cómo? Caná. No, Caná. Jesús llega a Caná. En Capernaum está un hombre, un funcionario de gobierno que tiene un problema. ¿Cuál era su problema? Tenía un hijo, y más adelante vemos que dice un hijito, un hijo pequeño, o sea, era pequeño, quizás menor de 12 años. Entonces está ahí, y cerca estaba ese funcionario. Ahora, quiero decirte la primera enseñanza que encontramos aquí, y tú estás haciendo apuntes. Número 1, la fe auténtica siempre nace en un tiempo de crisis, porque vamos a ir encontrando algunas verdades. Pero primera cosa que encontramos en esta historia, la fe auténtica siempre nace en un tiempo de crisis. Entonces Jesús está en Caná, y hay un hombre que es un hombre importante, es un funcionario de gobierno. Probablemente se cree que este hombre era un herodiano. ¿Qué eran los herodianos? Bueno, aquellos que trabajaban o seguían muy de cerca a Herodes. El rey de Galilea era Herodes en este tiempo. Y este funcionario de gobierno probablemente se cree que era un herodiano, o sea, una persona muy importante dentro del gobierno de Herodes. En Capernaum, Herodes tenía un palacio, no era su palacio principal, pero en Capernaum era una ciudad importante. A diferencia de Caná. Caná era un pueblito pequeño, pero Capernaum era una ciudad importante, una ciudad de comercio. Ahí Herodes tenía un segundo palacio de gobierno donde estaba mucho tiempo. Y se cree que probablemente este funcionario de gobierno era un muy cercano, era alguien bien cercano a Herodes, que se conocían como herodianos. Entonces, él es un romano y se entera que Jesús está aproximadamente a 40 kilómetros de donde él está. Y este hombre está en crisis, es un hombre romano, y ha escuchado hablar. Ahora, Jesús apenas está comenzando su ministerio, pero quizás por ahí escuchó que ya en una ocasión había convertido el agua en vino. Había escuchado quizás de la hazaña cuando está ahí en Jerusalén en el templo. Los milagros que están en Juan no fueron todos los que hizo el Señor Jesús. Dice que solamente escogió algunos. Pero quizás ya había escuchado que Jesús ya había hecho otros milagros. Entonces alguien por ahí le dice o se entera que Jesús está cerca. Y él está en crisis porque aunque puedes tener mucho dinero, ser un hombre bien importante, pero cuando tu hijo está enfermo, a veces ni el dinero, ni las influencias. Ahora estamos con la influenza, ¿verdad? No, la reprendemos en el nombre de Jesús. O sea, era un hombre importante, este hombre era un hombre importante, pero quizás había gastado muchos médicos y su hijo estaba moribundo. Entonces está en una crisis. Yo te quiero decir, si tú estás en crisis, la fe auténtica nace en los tiempos de crisis. Entonces, a veces somos metidos a tiempos de crisis para que nazca en nosotros una fe auténtica. Y esto es lo que ocurre en este hombre, en este funcionario de gobierno. Entonces escucha que está en Caná y este hombre quizás empieza a hacer un plan. Dice, voy a ir a Caná, lo voy a buscar, lo voy a traer de regreso, le voy a pedir que ore por mi hijo. Quizás su esposa dice, le voy a pedir a mi esposa que prepare un gran banquete, lo voy a traer con todos sus discípulos, lo voy a tratar bien y luego lo mando de regreso. Quizás, o muy probablemente no muy probablemente, vamos a ver que ese era el plan A que tenía el funcionario. Y empieza a nacer una fe, porque él está en tiempo de crisis, pero empieza a decir, bueno, si voy a buscar a Jesús, ahorita que está cerca. Entonces quizás ese día habló con su esposa y dijo, voy a ir por un hombre que dicen que hace milagros. Voy a ir por él, mañana me voy a salir temprano, porque si era un viaje de 8 horas, tenía que salirse bien temprano, muy temprano en la madrugada para alcanzar a Jesús, otras 8 horas de regreso, pudiera orar y después mandar a Jesús de regreso.
Y este hombre hace ese plan de acción. Ahora te pregunto, ¿tú has hecho alguna vez ante un momento de crisis algún plan de acción? La mayoría de veces no decimos voy a hacer esto, voy a vender lo otro. Pues este hombre está en una crisis y empieza a hacer su plan de acción. Voy a viajar, buscaré a Jesús, lo traeré de regreso, le voy a pedir a mi esposa que le prepare un gran banquete y entonces el milagro va a ocurrir. Ese era el plan de este hombre. Sabes, la fe auténtica no nace por la imposición de manos. La fe auténtica no nace por solamente tener un profundo deseo de tenerlo. La fe auténtica siempre nace y crece en los tiempos de crisis. Así que no menosprecie los tiempos de crisis. Entonces, seguimos, dice el versículo 47. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo. Entonces, él tiene ese plan de acción y dice, bueno, pues vamos a ir a verlo, vamos a ir a buscarlo. Quizás toma a otros soldados romanos y van hacia él. Capernaum era una ciudad importante, Canaán era una pequeña ciudad, y la ley de Herodes, parte de la ley de Herodes decía que cada vez que un funcionario de gobierno romano se presentaba ante un judío o alguien que no fuera romano, ¿sabes qué tenía que hacer la otra persona? Tenía que inclinarse hasta la cintura y ofrecer reverencia ante ese funcionario romano. Eso decía la ley de Herodes. Entonces, versículo 47 dice, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Entonces, él hace su plan, se lanza y se presenta, encuentra a Jesús y le ruega. Le dice, por favor, ven. Ahora vemos la actitud que tenía este hombre. Porque él, de hecho, este hombre podía incluso a la fuerza hacer traer a Jesús, porque él era un funcionario romano. De hecho, los judíos tenían la obligación que si él se presentaba se tenían que inclinar. Pero los momentos de crisis a veces nos hacen más blanditos, ¿verdad? Más mansitos. Y entonces él viene con una actitud humilde y le dice, por favor, te ruego que vengas conmigo, regreses conmigo a Capernaum y ores por mi hijo, y entonces el milagro va a ocurrir. Por fin encuentra a Jesús. Ahora, segunda cosa que podemos aprender de esto. Vamos a ir al versículo 48. Versículo 48, Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Y, podría parecer hasta un tanto grosera la respuesta, ¿no? Porque viene este hombre y dice, te ruego por favor que vengas y sanes. ¿Y sabes qué le contesta a Jesús? ¿Solamente van a creer a mí si ven milagros? En pocas palabras lo que le está diciendo Jesús a este hombre es, ¿sabes quién soy yo? Porque él había escuchado que hacía milagros. Y viene y le ruega y Jesús le dice, como que hace a un lado su petición y le dice, y no le dice nada más a él, me imagino que había mucha gente alrededor y parece que hace un alto Jesús y le dice, ustedes solamente van a creer en mí si ven, ven milagros, ver para creer. Y podría parecer hasta un tanto como grosera la respuesta. Segunda cosa que aprendemos de esta historia, no creas solo en los milagros, cree en Él. Primera cosa que aprendemos, dijimos, la fe auténtica nace siempre de un tiempo de crisis. Segunda cosa, no creas solo en los milagros, cree en Él. Jesús le está diciendo, Jesús se rehúsa a ser tomado solamente como un curandero, como un sanador, solamente como un hacedor de milagros. Esto no quiere decir que Jesús no puede hacer milagros, pero Él se rehúsa y en este momento dice, hey, yo no soy como un curandero nada más. No soy solamente un hacedor de milagros. Yo soy Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Mesías, el Salvador. Entonces esa respuesta, viene este hombre rogándole por su hijo. La respuesta de Jesús suena como muy áspera.
Porque Jesús se niega a ser reducido solamente a un sanador, solamente a un curandero, un hacedor de milagros. Si tú crees o vienes a Jesús solamente como un hacedor de milagros, Él puede hacer el milagro, pero es todo lo que vas a recibir de Él. Pero Jesús no solamente es un hacedor de milagros, Jesús es nuestro, como cantamos hace rato, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador. O sea, Jesús le está diciendo, ¿sabes quién soy? Soy más que un sanador. Yo soy Jesús. Ahora fíjate, este hombre solamente iba buscando un... Y vamos a ver, versículo 49. Versículo 49 dice, Señor, o sea, como que se queda medio, no entiende muy bien y nuevamente continúa con su ruego. Le dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. O sea, un corazón bien quebrantado, ¿no? O sea, mi hijito se está muriendo. No creas solamente en los milagros o en un hacedor de milagros. Cree en Jesús. Y entonces este hombre continúa rogándole, por favor, sana a mi hijo. Este hombre ya tenía su plan. ¿Y cuál era su plan? Encontrar a Jesús, traerlo de regreso, que Jesús orara por el niño y entonces el milagro así iba a ocurrir. Pero vamos a ver. Versículo 50. Entonces Jesús le dijo, no voy contigo. Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. O sea, en pocas palabras le dice, no voy. Le dice, no voy. No voy. Y es como, ¿qué? ¿Te imaginas ese funcionario? O sea, el poder que él tenía, él incluso podía haber hecho que arrestaran a Jesús por su posición que él tenía. Y Jesús le dice, primero le dice, yo no soy solamente un hacedor de milagros. Claro que él puede hacer milagros, pero le dice, en pocas palabras, él se niega a ser tomado solamente como un curandero, como un sanador, sino le dice, yo soy Jesús y puedo hacer mucho más que sanarte. Y va y le dice, por favor, regresa. Este hombre quiere que se haga su plan A. Y Jesús le sale con un plan B. ¿Te acuerdas? Hace 2, 3 semanas hablábamos ese mensaje, puedes escucharlo ahí. Dios me cambió los planes. Y aquí otra vez le cambia el plan al funcionario. Le dice, no voy. ¿Qué sentimos cuando Dios nos dice no? Le dice, no voy. Pero mi esposa está preparando un banquete y puedes llevar a los discípulos. Jesús le dice, no voy. Pero en su amor, en su misericordia le dice, vete tú a tu casa. Le dice, vete a tu casa, tu hijo vivirá. O sea, le dice, no voy, pero tu hijo va a ser sanado. Y ahí es donde comienza el camino largo entre la oración ofrecida y la oración contestada. Y ese es el punto 3. Emprende el largo camino lleno de fe. Emprende el largo camino lleno de fe. O sea, Jesús le dice, no voy, pero vete tú, regresa a tu casa, tu hijo va a vivir. ¿Por qué habrá contestado así Jesús? ¿Por qué Jesús no habrá dicho, ándale, sí, vamos? Como en otras ocasiones sí fue, como con la hija de Jairo. En esta ocasión le dijo, no voy. ¿Sabes a qué le está enseñando este hombre? Jesús a este hombre. Le está enseñando, tú no vas a controlar mi vida, yo controlo todo. Y le está enseñando eso al hombre y nos enseña a nosotros. Porque a veces nos aferramos tanto a algo y pensamos que Jesús, que nuestro Dios está a nuestro servicio y que es solamente como un genio de la lámpara, ¿no? Y está a nuestro servicio a hacer todo lo que nosotros querramos. Pero tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y es lo que le dice, mira, tú no me vas a controlar, o sea, en pocas palabras, tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que es mejor para ti, lo que te conviene, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando tú tienes un plan y Dios te dice, hey, no, tranquilo, porque Dios tiene un panorama mucho más amplio. No es que te quiere destruir, no es que se quiere burlar de ti, es que tiene un mejor plan para ti. No dice la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, mis caminos son mucho más altos. Entonces le dice, no voy. Pero Dios en su amor, en su misericordia, le contesta,
pero sí voy a sanar a tu hijo. Vete a tu casa. Entonces este hombre se quedó sin opciones. O sea, es como, ¿y ahora qué hago? Se quedó sin opciones. O sea, en pocas palabras, este hombre o tomaba el camino que Jesús le estaba indicando o no tenía nada. Y tú y yo o tomamos el camino de Jesús o no hay más. No hay más. ¿Y qué dice que ocurrió? Versículo 49. Versículo 50. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Y aquí es donde empieza el camino largo entre la oración ofrecida y la oración contestada. Porque él, la única garantía que tenía era la palabra de Jesús. ¿Te imaginas cómo habrán sido esas 8 horas de camino? ¿Será? Pero dice que este hombre creyó y emprendió ese camino largo entre la oración. La oración ofrecida fue en Caná. ¿Y dónde iba a ser contestada? En Capernaum. Un camino de 8 horas. Ahora quizás ese camino largo entre la oración ofrecida y la oración contestada a ti pueden parecer días, semanas, meses, puede ser incluso años. Puede convertirse en un camino largo. Pero vamos a ver, dice que este hombre creyó. Por eso yo te animo, emprende ese camino largo lleno de fe, porque segunda de Corintios dice, nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces va y empieza a emprender ese camino, esas 8 horas de distancia allá en Capernaum. ¿Y qué tal si regresaba y no pasaba nada? Las dudas que vienen, ¿verdad? La desesperación, la interrogante. ¿Qué pasa si regresaba y su hijo seguía enfermo? Quizás nunca más iba a poder encontrar a Jesús. Pero dice que ese hombre creyó. ¿Me ayudas, Isma? Él no sabía, solo tenía la palabra de Jesús y emprendió ese largo camino entre la oración ofrecida en Caná y en Capernaum, esperando que fuera contestada. Vámonos al versículo 51. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba ¿cómo? Vivo y sano. Él le preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron, ayer. O sea, porque quizás el viaje se lo tuvo que aventar en la noche. Dice, ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto, ¿qué pasó? Sí, bemol. Se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Este hombre emprendió un largo camino y al principio te dije, tú y yo estamos haciendo lo mismo que este hombre Bill Irwin. No estamos atravesando el sendero de los Apalaches, pero estamos atravesando el sendero de la vida. Y quizás hay muchas oraciones que has hecho. Hay muchas oraciones que estás en Caná y estás en ese camino hacia Capernaum. ¿Será? ¿Será que el matrimonio se compondrá? ¿Será que mis hijos cambiarán? ¿Será que mi economía mejorará? Y yo sé que en ese camino hay muchas dudas, hay muchas preguntas, pero dice que este hombre creyó y emprendió el largo camino. Y quizás tú estás en ese largo camino. Bill Irwin sufrió hipotermia, se le rompieron las costillas, pero al fin llegó. Y tú vas a llegar al final. Pero lo importante no es cómo empieces, sino cómo terminas. Apocalipsis dice, bienaventurados los que permanezcan o perseveren hasta el fin. Emprende ese largo camino con fe. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Quizás tú tenías un plan A. Tú tenías un plan A. Sabías o habías planeado, voy a hacer esto y el milagro va a ocurrir. Y Dios dijo, no va a ser así. Pero te dicen, ve, tu hijo vivirá.
tu economía va a resucitar, tu matrimonio va a ser restaurado, tu familia va a ser restaurada, y estás en ese largo camino. Hay dudas, hay interrogantes, pero dice que cuando este hombre iba en camino, le salieron al encuentro y le dijeron: hey, tu hijo está bien, está sano. ¿De veras? Y dice: ¿a qué hora fue que se empezó a sanar? Ayer a la 1. Y en ese momento él recordó que en ese justo instante es cuando Jesús había dado la palabra: tu hijo vivirá. Pero hay algo más increíble, porque dice, versículo 53, entonces el padre se dio cuenta que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y fíjate esto: y tanto él como todos los de su casa, creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo en Galilea al volver de Judá. El milagro fue mucho más grande de lo que en un principio había pedido él, porque él solamente buscaba que su hijo fuera sanado, pero algún momento iba a tener que morir. Y su plan A, Jesús se lo cambió. Le dijo: no voy, pero tu hijo va a ser sanado. Se le cambió el plan. Viene el funcionario con un plan A y Jesús le dice: te doy el plan B. Y él: ¿qué pasó? Me moviste todos los planes. Pero es que él estaba viendo y pensando mucho más allá, y el milagro fue mucho mayor y mucho más grande de lo que él había pensado, porque él solamente había pensado en el milagro de que su hijo se sanara. Él pensó en un milagro temporal, pero Dios le dio un milagro eterno. No solamente sanó al niño, sino lo salvó a él y salvó a toda su casa. Ese fue un milagro eterno. Entonces el largo camino entre la oración ofrecida y la oración contestada a veces puede ser largo, áspero, difícil. Y aquí lo más hermoso: quizás este hombre pensó que él iba caminando solo, porque Jesús le había dicho: no voy contigo. Quizás esas 8 horas pensó que estaba solo, pero no fue así. Incluso Jesús ya se le había adelantado. ¿Te das cuenta? Jesús fue con él todo el camino, incluso se le había adelantado. Y quizás el camino pudo haber sido largo. Cierra tus ojitos unos momentos. Quizás te encuentras entre Caná y Capernaum. Hiciste a Dios una oración sincera o varias oraciones sinceras, de las cuales no has recibido respuesta en la manera que esperabas. Y aquí estás, haciendo todo lo posible por mantenerte en el camino. Quizás tenías un plan A y Dios te ha dado un plan B. ¿Cómo encontramos fuerzas para continuar ese largo camino? ¿Cómo, Señor, es que puedo tener las fuerzas para continuar en ese largo camino? Bueno, Hebreos 13:5 dice: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Que nunca estás solo. El funcionario pensó que iba solo en el camino. Este hombre de gobierno, este hombre romano, pensó que ese camino él iba solo, pero no fue así. Cristo había llegado incluso antes que él. Y la respuesta fue contestada de una manera mucho mejor de lo que había pedido. También así va a ocurrir con tus oraciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Así va a ocurrir con tus oraciones. Y antes de terminar, te quiero leer el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Nunca estás solo.